Son las 4:11. Quiero charlar sobre este tema que es uno de los temas de agenda de la política nacional argentina. Y es otro impuesto más. Y van, ¿cuántos impuestos, no? El impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué son grandes fortunas? ¿Por qué el impuesto a las grandes fortunas? Pero a mí me gustaría saber qué son las grandes fortunas primero. Y quiero hablar con Javier Moyano, que es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Córdoba en las cátedras de Historia de América e Historia Social y Política Latinoamericana en las carreras de Sociología y Ciencias Políticas. Javier, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Mucho gusto. Hola. Hola, sí, Sebastián, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Javier, ¿qué son las grandes fortunas? Bueno, ¿A qué se considera grandes fortunas? Bueno, eso obviamente varía según el periodo histórico, pero digamos, estamos en sociedades como las latinoamericanas que han sido altamente asimétricas en las relaciones tanto de poder como de fortuna históricamente, digamos, o sea, prácticamente, digamos, el nacimiento de nuestras sociedades estuvo sentado sobre precisamente esas grandes asimetrías, y los periodos formativos de la sociedad y el Estado latinoamericano a las que asistimos hacia las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que son las etapas de un crecimiento muy acelerado y muy sostenido durante varias décadas, consolidaron ese modelo asimétrico en el cual se fueron fortaleciendo fundamentalmente las familias vinculadas a las actividades primarias exportadoras. Con el tiempo, obviamente, que las estructuras económicas y las estructuras sociales se van metamorfoseando, los grupos cambian, los nombres cambian, pero hay algunas continuidades, sobre todo en esos elementos de fuertes asimetrías, y que en las últimas 4 décadas y media se termina de consolidar con el llamado proceso de valorización financiera, en el cual las actividades financieras terminan colonizando a un conjunto de actividades productivas, y cuyas consecuencias todavía vemos en la actualidad. Digamos, América Latina es un continente altamente desigual, y en general la fiscalidad está también apuntalando esa desigualdad. Digamos, no solo que hay desigualdad de riqueza por el libre juego de la economía, sino que en general la fiscalidad en América Latina ha tendido en general a reforzar esa situación. Uh-huh. Y este impuesto, ¿sabe por qué le pregunto? Porque mucha gente se debe preguntar qué es el impuesto a las grandes riquezas y qué es para quienes están escribiendo la ley, desde dónde va ese impuesto hasta dónde, a quiénes alcanza, quienes tengan qué cosa, qué patrimonio. Yo ahí me tengo que hacer, más allá de mis opiniones como ciudadano, me tengo que obviamente disculpar por no opinar, porque técnicamente no es de mi competencia, digamos, o sea, no es de mi competencia, digamos, la letra fina de ese proyecto. O sea, como ciudadano y aparte conocedor de las estructuras latinoamericanas, uno puede pensar que todo impuesto que grave a la riqueza tiende a atenuar esas desigualdades, pero sinceramente me disculpo de opinar sobre la letra chica de esta iniciativa. Ajá. ¿Y quiénes son los alcanzados entonces por un impuesto de estas características? ¿Quién se imagina? Bueno, por lo que uno conoce, estamos hablando de riquezas a partir de un determinado monto de capital declarado, digamos, fundamentalmente, que estamos hablando sí de alta concentración de la riqueza en esos casos. Claro. Sí. Hablamos de... Sí, bueno, sí, el tema es ver qué dice la ley, ¿no? De qué monto se habla. ¿Sabe? A veces me... y aparte también también, digamos, pensando en términos de fiscalidad, no se trata de un impuesto en esta iniciativa, digamos, no digo que no pueda haber otro, no se trata de un impuesto permanente, sino de una contribución extraordinaria. Eso también, en términos de historia de la fiscalidad, no es lo mismo, digamos. Sí, obviamente. Sí. Y como historiador, pues usted es historiador, ¿no? Sí.
¿qué conclusión históricamente hace de los últimos 25 años de la República Argentina? Hemos históricamente, hay países vecinos que han tomado ciertos caminos, otros han tomado otros caminos y han tenido, bueno, sus suertes y sus realidades a flor de piel, que están a la vista, ¿no? Y como historiador, ¿usted qué conclusión saca de los caminos que ha tomado la República? Todavía bueno, la República. En términos, digamos, por un lado, digamos, hay que ubicar que somos parte de un continente con muchas problemáticas comunes y por otro lado, cada uno de nuestros países tiene, obviamente, especificidades propias. En el caso del Cono Sur y sobre todo Argentina y Uruguay, han sido sociedades históricamente mucho más integradas, ¿sí? Pensemos, digamos, en el caso de la historia argentina, no puede hacer varios hitos, digamos, lo que significó la ley 1420 en su momento, lo que significó la ley San Peña en otro momento, lo que significaron los derechos sociales un poco más posteriormente, o sea, hemos tenido varios hitos que han contribuido en términos comparativos a nivel de continente a sociedades más integradas, con una estructura económica que no es muy diferente a la del conjunto de la región, digamos, estamos hablando de estructuras económicas donde los excedentes externos han provenido históricamente en gran medida de las actividades primarias exportadoras, pero no solo que han provenido de las actividades primarias exportadoras, sino que además de actividades primarias exportadoras escasamente diversificadas. Aún durante la época de auge de los modelos primarios exportadores, ningún país del continente tenía más de 3 productos que representaran más del 50% de las exportaciones, por ejemplo. O sea que tenemos estructuras económicas, por lo menos en lo que hace al origen de nuestros excedentes, escasamente diversificadas. Perfecto. Ahora bien, algunos de nuestros países, pensamos en términos de Argentina, Brasil, México, en menor medida Uruguay y Chile, experimentaron procesos de una diversificación de su estructura productiva con el llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que fue un modelo que hace crisis, pero no hace crisis solo porque caiga por su propio peso, sí tenía sus fragilidades, pero también existe la decisión de sectores de poder de desmantelarlo, sobre todo a partir de mediados de la década de 70. Si pensamos a partir de mediados de la década de 70, sí tenemos no solo una vuelta a una fuerte reprimarización de la economía, sino a actividades primarias muy subordinadas al capital financiero. Si pensamos incluso la estructura primaria exportadora actual de la Argentina no es la misma que la de principios del siglo. Ahí también vemos cómo también tenemos este caso de cómo a veces se mueven capitales que no tienen que ver solo con la propiedad de la tierra, sino con el llamado agronegocio, que a veces va poniendo y sacando capitales en un sector y en otro según la rentabilidad de corto plazo. En ese sentido sí, tenemos una estructura económica muy frágil, que creo que se remonta sobre todo a esa fuerte reconversión económica que tuvieron las economías latinoamericanas a mediados de los 70 y que se profundizaron fundamentalmente en la década de 1990. Sí. Tal cual. Javier, le agradezco mucho que me haya atendido y este panorama y sus conceptos. Bueno, muchas gracias. Por favor, un abrazo.